te adoramos, Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Tú eres grande, Dios, poderoso, Dios. Éxodo capítulo 20. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. Amén. Amén, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Y le pido al pueblo, el tema de esta noche es un poco largo. El tema de esta noche es: no dudes de la razón por la cual Dios te sacó. Lo repito. No dudes de la razón por la cual Dios te sacó. Amén. Y como muchos conocemos, en el libro del Éxodo comienza explicando la esclavitud del pueblo de Israel. La palabra nos explica que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto por 400 años, ¿verdad? Entonces también, como muchos sabemos, el pueblo de Israel no era un pueblo importante, no eran los más inteligentes del mundo, no eran los más ricos tampoco, pero Dios los escogió con un propósito y con una promesa. ¿Sí? Y eso fue la promesa que le hizo a Abraham. Y si, como lo vuelvo y lo repito, 400 años es mucho tiempo. Murieron personas, nacieron otra vez más personas. 400 años en esclavitud en Egipto, ya ellos tenían ya un estilo de vida de ser esclavos. Ya eso es lo que hacían ellos mejor, ser esclavos. No había otra manera de vivir en Egipto, ¿verdad? Pero esa promesa que Dios había hecho 400 años atrás no se había olvidado Dios. Dios, 400 años. Yo no sé, eso para mí me impactó. 400 años es demasiado tiempo. Y Dios aún así no se olvidó de su pueblo. Y así Dios los saca de Egipto. Los saca de Egipto, de la esclavitud. Estaban debajo del faraón en Egipto, ¿verdad? Y el pueblo contento, felices que salen de Egipto. Wow, la esclavitud se acaba. Vamos a vivir diferente. No sabemos cómo, porque no sabemos cómo vivir libremente. Vamos a vivir, y Dios nos está diciendo que nos va a sacar, que nos va a dar todo lo que vamos a necesitar. Y el pueblo sale de Egipto felices. Yo me lo imagino, me tengo que imaginar esa imagen en mi mente, ¿verdad? Pero comienza una duda en el pueblo de Israel, perdón. El pueblo de Israel comienza a dudar cuando ellos miran. Ellos están acampando cerca del Mar Rojo, me dice la palabra. Y ellos miran a su alrededor en el desierto y ellos ven de lejos que viene un ejército. Entonces automáticamente sabemos que es Faraón, que viene para atrás a buscar lo que era de él, lo que él dice que era de él, ¿verdad? Lo que le pertenecía a sus esclavos. Y el pueblo comienza con esa duda y van hacia Moisés, van con quejas, con dudas, con preguntas. ¿Será que Dios nos sacó de Egipto para morir aquí en el desierto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me sacó de Egipto si voy a morir aquí? Voy a leerlo. Está en Éxodo 14, si me quieren seguir. Éxodo capítulo 14, versículo 11. Dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos será servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo está clarísimo en la palabra, pero el pueblo estaba diciéndole a Moisés: no había un cementerio en Egipto que lo podían enterrar allí ya. ¿Para qué me sacó? ¿Para qué me sacaste, verdad, Moisés? ¿Para qué sacaste a tu pueblo de esa esclavitud para entonces morir aquí en el desierto como el que vemos el faraón? Lo vemos claramente que ahí viene. Por ahí viene, ¿verdad? Entonces el pueblo entra en esa duda de por qué será que Dios nos sacó si entonces nos va a dejar morir aquí. Y Dios muestra su poder una vez más.
le demuestra al pueblo: te saqué de Egipto, no te voy a dejar morir en el desierto. Te adoro. Y así el Señor parte el Mar Rojo. Yo creo que todos aquí sabemos la historia del Mar Rojo, ¿verdad? Dios dividió un mar en dos y hizo ser posible que el pueblo de Israel caminara por medio de ese pueblo, por medio de ese mar, perdón. Caminó en medio de ese mar, y la palabra me dice a mí también que caminaron con sus pies secos, llegaron al otro lado del desierto con sus pies secos. Otro milagro que por más diminuto que se vea es tan importante. Todos aquí sabemos cuando vamos a la playa o a un río o donde hay un cuerpo de agua, ¿verdad? Si estaba mojado, sabemos que la tierra está mojada, y aunque caminemos descalzos o con zapatos, se nos pega esa tierra. Se nos pega el zapato, o si estamos descalzos se nos pega a los pies. Y Dios hizo que ese pueblo caminara en pies secos, y llegaron con los pies secos al otro lado. Y hay veces que Dios quiere hacer tantas cosas grandes con nosotros, pero nosotros nunca hemos visto un milagro tal cual con nuestros propios ojos. Escuchamos en otras iglesias porque Dios se glorifica en donde tiene que glorificarse, ¿verdad? Pero si vemos que en otras iglesias, por ejemplo, algún milagro que no hemos visto con nuestros propios ojos, y pensamos como, wow, ¿será que yo de verdad llegaré a ver algo así en mi iglesia? ¿Llegaré yo a ver al paralítico pararse de una silla de ruedas? ¿Lo de verdad lo llegaré a ver? Y dudamos con esas cosas que sabemos, y aún sabiendo del poder de Dios. El pueblo, al pasar por el Mar Rojo, estaban felices, contentos, ¿verdad? Pero el pueblo a los días comienza otra vez con otra duda. Comienzan a dudar de la comida. Le dicen a Moisés otra vez: Moisés, ¿por qué entonces me sacaste de Egipto? ¿Por qué mediante Dios partió el Mar Rojo? Y ahora entonces me voy a morir de comida, de hambre. Me voy a morir de hambre. ¿Por qué? Comienza esa duda. Y Dios es Dios, como quiera, alimenta a su pueblo, ¿verdad? Todos sabemos, Él hizo llover, caer maná del cielo, ¿verdad? Para su pueblo, para alimentarlo. Aún así con la queja, aún así con la duda, Dios estaba asegurándose que su pueblo no se moriera de hambre, no fuera atacado tampoco, y todo eso. La duda a veces opaca lo que Dios ha hecho anteriormente, ¿verdad? En nuestra vida, los milagros que Él ha hecho. Y así también podemos ver en la Biblia la historia de Pedro y cuando Jesús caminó sobre las aguas. La palabra a mí me dice que los discípulos estaban en un barco en el mar y de lejos vieron una figura, no sabían qué era y todos se asustaron. El libro de Mateo me dice que ellos pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Y los discípulos entraron en miedo. Te adoramos. Entonces Jesús viene y les dice: no teman, soy yo. Y Pedro fue el único que tuvo un poco de valentía a hablar para atrás. Y le dice a Jesús: Jesús, si de verdad eres tú, manda que yo camine sobre las aguas y que llegue hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Jesús le dice a Pedro: ven. Y Pedro toma algunos pasos. La palabra no me dice a mí cuántos pasos tomó sobre el agua, ¿verdad? Pero tomó algunos pasos para ir hacia donde Jesús. Pero todos sabemos la historia, que se hundió, ¿verdad? Se hundió en esa duda todavía que había sido plantada en su corazón desde el principio. Aún así, cuando Jesús le dijo: soy yo, no temas, todavía esa semilla de duda estaba en él, en su corazón. No sé si de verdad es Dios, no sé si de verdad es Jesús. Si de verdad es tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y así lo hizo Jesús, lo mandó. Y Pedro vio que sus pies caminaban sobre el agua. Otra vez la palabra no especifica cuántos pasos tomó, pero con un solo paso que uno ve en un agua, en un mar,
sería suficiente, debería ser suficiente para creer que de verdad es el Hijo de Dios que te está llamando a salir. Pero Pedro tomó esa tormenta, se me olvidó decir que mientras estaban en el barco había una tormenta, realmente una tormenta cuando estamos en el océano. Las olas van a ser fuertes, el viento, la lluvia. Uno le da miedo, me daría miedo a mí si yo estuviese en un barco y una tormenta, ¿verdad? Y entonces Pedro, la palabra me dice que Pedro se enfocó en otras cosas. Quizás miró hacia los lados, no sabemos bien, pero sabemos que se hundió. Y se hundió en esa duda. Amén. Te adoramos, Jesús. Y así vimos la magnitud, volvemos otra vez a la magnitud de lo que es que Dios partió el mar rojo en dos para el pueblo de Israel. Y la magnitud de ese milagro. Vemos la magnitud del milagro, de lo que es caminar sobre las aguas. Y los discípulos, como muchos sabemos, los discípulos, específicamente Pedro, el primer encuentro que tuvo con Jesús fue en el barco cuando ese día llegó para atrás sin peces. Tenía ese es el trabajo de él, todos los días, pescar, así alimentaba a su familia. Y llegó ese día sin nada, me imagino que frustrado, triste, enojado, no sé. Pero Jesús vino, mira, Jesús le dijo, ponlo ahí, pon la red ahí, y ahí van a estar los peces. Y Pedro llegó a ver todos esos peces. Me imagino la emoción, ¿verdad? Que él ve, después de tanto trabajo que yo pasé, él nada más diciéndome que haga eso, y mi trabajo ya estaba hecho, como quien dice, me lo dio Jesús, me lo dio Dios. Y eso es otra magnitud, de otro milagro que Jesús hizo con sus discípulos. Y aún así Pedro duda del poder de Dios. Por eso subió, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, yo me imagino que se decían mientras estaban pidiendo por comida o quejándose por la comida, me imagino que se preguntaban, ¿será que Dios dividió el mar ayer, pero nos dará comida hoy? Otra vez conocemos la magnitud de lo que es partir el mar rojo y el pueblo preocupado por una cosa tan diminuta, que si Dios te sacó de esclavitud, te hizo pasar por el mar rojo con tus pies secos, y todavía está la duda de que será que entonces cuando quiera me va a dejar morir de hambre. Otra vez, esa semilla plantada en su corazón desde el principio, amén. Entonces, yo busqué la palabra dudar, lo que significa la palabra dudar, porque hay veces que hablamos de diferentes cosas y tenemos un conocimiento, pero vamos a leer el significado. Dice, dudar significa no estar seguro de algo, no estar decidido por algo, o sospechar de la honradez de una persona. Cuando dudamos del poder de Dios, estamos dudando de la honradez de nuestro Cristo, del que nos creó, del que nos sacó de tierra de esclavitud. Y el pueblo sigue quejándose. Llega un punto que el pueblo se queja de la comida. Gloria al que vive, aleluya. Está en Números capítulo 22. Perdón, capítulo 21, versículo 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Así a veces hablamos sin darnos cuenta. El pueblo quejándose del maná que los había alimentado por años. Un maná que caía del cielo. Vemos otro milagro de Dios que hace con el pueblo. Y el pueblo sigue en duda y en queja. Hay veces, la mayoría de las veces, la queja viene acompañada por la duda. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de dudar. ¿Será que Dios está entre nosotros? Porque me sacó de Egipto, pero no veo agua, no veo comida. Así está pensando el pueblo de Israel por todos estos años. Y una pregunta que yo siempre me hacía personalmente, ¿verdad? Yo decía, ¿será que mi familia
nunca han conocido a Dios o algunos llevan apartados del Señor por tantos años, ¿será que vendrán a Cristo? Y yo me pongo a analizar esa pregunta. Yo no estoy dudando en mi familia si llega o no. Yo estoy dudando en el poder de Dios. Yo estoy dudando en Dios si es Él que lo va a traer o no. Si Dios puede hacer eso. Y eso yo me quedé muy... No podía ni creer la manera que esa pregunta it turns into una duda, una queja hacia el Señor. También el pueblo de Israel comenzaba a dudar de por qué era Dios que solamente le hablaba a Moisés. No nos conformamos con lo que hace Dios. El pueblo, ¿por qué es que Dios nada más utiliza a Moisés para hablarme? ¿Por qué no me puede hablar a mí? ¿Por qué Dios tiene que hacer esto y esto y esto de esta manera? No nos estamos conformando con lo que Dios hace en nuestras vidas. El pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto, casa de esclavitud. Los dejó pasar por Mar Rojo para que no murieran a manos de Faraón. Les dio alimento, les da agua, les da de todo bien, así no conforme con lo que Dios hace en nuestras vidas. Y con esa forma de no estar conforme, limitamos a Dios, limitamos su poder, limitamos lo que Él puede hacer en mi familia. Yo con esa pregunta de ¿será que mi familia de verdad llegará a los pies de Cristo? Yo estoy limitando al Señor, yo estoy dudando en el poder de Dios. Dios con una duda no va a oír mi clamor si yo estoy en el fondo de mi corazón dudando que algo va a ser Dios. Y adoramos Jesús. Y así los pasos que dio Pedro en el agua, por eso fue que se hundió, por la duda. Lo vuelvo a repetir. Pedro estaba mirando alrededor, buscando quizás opciones, no sabemos por qué, se dejó de concentrar en Jesús. Pero al buscar opciones estamos también dudando de lo que está al frente de nosotros. Porque yo voy a mirar, si yo sé que Jesús está al frente mío, ¿por qué voy a tener que mirar para otro lado a ver si hay algo que yo me pueda agarrar o para no hundirme? Porque no sé. Pedro ve que está caminando sobre el agua, que está Jesús al frente y aún así duda y se hunde. Pedro, mientras se hundía, le pidió al Señor que lo salvara. Y Jesús lo sacó de las aguas y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así somos nosotros, nos hundimos en esas dudas. Y yo en específico, porque este mensaje habló a mi vida de una manera tan especial, me sigo cayendo en el mismo hoyo. Sigo cayendo en ese mismo hoyo de la duda. Sé que está ahí y sigo caminando ahí y me sigo cayendo. Pero pidiéndole al Señor que nos levante, Él lo va a hacer. Pero pidiéndoselo sin dudar en Él. Porque Pedro ahí sí no dudó, por eso fue que Jesús lo sacó del hoyo. Porque no dudó que ese era el Señor y que estaba ahí. Te alabamos, Dios. Y así nosotros perdemos oportunidades al dudar. Perdemos muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas al dudar. No sabemos cómo Dios hace las cosas o por qué o el cuándo. Nos va a contestar una pregunta que le tenemos, alguna promesa que Dios nos quiera dar, que Dios nos ha dicho está ahí por espera. Y perdemos oportunidades cuando dudamos. Cuando nosotros no sabemos si Dios quería darnos esa promesa, Dios quería contestar esa pregunta ese día, y ese día entramos aquí con esa duda. No, yo no creo que Dios me vaya a hablar a mí hoy, no sé, no siento la presencia de Dios aquí hoy, no creo. Y cuando dudamos, cuando comenzamos a dudar, comienza el enemigo a hablar a nuestra vida. Esa duda plantada en nuestro corazón sigue abriendo puertas y abrir puertas al enemigo a que venga a hablarte más al oído de lo que ya tú mismo te estás hablando al dudar. La duda es la fundación del pecado. Así como pasó en el huerto del Edén, ¿verdad? Vemos que Eva, Dios le había dado
Dios le había dicho a Eva que no comiera de ese árbol, de ese fruto, ¿verdad? Y ella, al diablo empezar a hablarle a ella sobre, no te va a pasar nada, moriste. Tú no te vas a morir, no. Al contrario, tú vas a ser como Dios. Esa duda fue plantada en su corazón. ¿Y por qué? Porque lo dejó seguir hablando, dejó que él siguiera hablando en el oído de ella. Y por eso cometió el pecado. Por causa de la duda en nuestro corazón entra el miedo. Y cuando entramos en miedo, entramos en cobardía. Y así vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí dejamos que el enemigo empiece a hablar en nuestra vida. No, yo no creo que Dios está aquí contigo. No, ese ayuno que te hiciste ayer, no, eso no subió, no pasó del techo. Y comienza ese miedo en nosotros, de verdad, ¿será que entonces Dios está aquí? ¿Será que de verdad Dios fue el que me sacó a mí del mundo? ¿O fui yo que decidí sentarme aquí porque no teníamos nada que hacer? Comenzamos a pensar en esas cosas y ese miedo lleva a la cobardía. Ya sabemos, como acabamos de leer, la cobardía no te deja llegar al cielo. Cuando estamos en esa duda, estamos en ese espacio gris. Vamos a decir que la palabra sí es un blanco, la palabra no es color negro. Entramos en esa duda de no sé, sí o no sé si Dios me está hablando, no sé si es Dios, no sé si está su presencia aquí, no sé si es Él que me está mandando a hacer esto. Entramos en esa duda, en ese espacio gris, y muchos sabemos lo que pasa cuando estamos en ese espacio gris. Tenemos que escoger. Hoy es día de decisión, de escoger si caminamos de la mano de Dios o caminamos solos. Imagínate si por la duda del pueblo de Israel caminaban solos en el desierto. Vamos a volver atrás cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud. Cuando cruzaron el Mar Rojo, tenían una decisión: o seguían con Dios a ver lo que Dios iba a hacer, o se iban por otra parte del desierto, porque ya sabían que el faraón no estaba detrás de ellos. Podían hacer lo que ellos quisieran, ¿verdad? Imagínate si el pueblo de Israel estuviese irse por el camino solo, si hubiesen morido de frío por la noche, porque Dios ya le tenía una columna de fuego a su pueblo, si hubiesen muerto de calor por el sol, cuando ya Dios tenía planeado una columna de nube para su pueblo. Tenemos que tomar una decisión hoy, porque Dios no es hombre para que mienta, y eso está en su palabra. Eso no lo digo yo, eso no lo dice nuestro pastor, eso está en su palabra. Y si creemos en su palabra, creemos que todo esto es de verdad y viene de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él te prometió lo va a hacer, lo que Él te dice lo va a hacer. Y la palabra nos dice que Dios siempre está con nosotros. No es para nosotros dudar si Dios está con nosotros o no. Nosotros fuimos escogidos por Él. Y no porque éramos los más ricos, los más inteligentes, los más importantes. No, nada de eso le importa a Dios. Dios nos escogió con un propósito y con una razón. Todo lo que necesitamos está en su palabra. Cualquier pregunta, cualquier duda, todo está en su palabra. Ya lo que nosotros estamos pasando hoy en día más nuevo, todo lo que nosotros pasamos hoy en día lo vemos en el pueblo de Israel, en otros discípulos con sus dudas. Está todo en la palabra, está en nosotros leer y escudriñar. Mientras yo leía esta historia del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, yo decía, wow, cuando yo leía esos versículos que estaban cansados de ese maná, yo decía, wow, qué pueblo tan malo, qué pueblo tan mal agradecido. Pero y yo, me quejo si sale el sol, me quejo si llueve, dudo a veces si voy a salir del desierto,
Dudo a veces si voy a escuchar la voz de Dios. Dudo tantas cosas. Somos el pueblo de Israel. Al dudar no tenemos fe. Cuando dudamos no tenemos fe. Tenemos que tener eso bien claro en nuestra mente y acordarnos día a día. Si estoy dudando no tengo fe. Al no tener fe estamos en pecado. Lo dice la palabra. Al estar en pecado no vamos a ver esa tierra prometida. No vamos a ver esa promesa. Lo que Dios nos prometió no lo vamos a ver si entramos sin fe. Nunca dudemos que Dios está con su pueblo. Nunca dudes de la razón por la cual Dios te sacó de ese mundo que no te ofrecía nada. Miremos más allá de la prueba. Mira esa promesa. Te llena de gozo, te va a llenar de querer seguir para adelante, de no querer seguir cayendo en ese mismo hoyo de la duda. Recuérdate de la promesa que Dios ha hecho en tu vida. Recuérdate de todo lo que Dios ha hablado en tu vida. Si eres como yo, que se te olvida todo, desde que Dios te hable, escríbelo. Mi hermana María me enseñó eso. Siempre lo escribo porque soy muy olvidadiza, se me olvida todo. No me pregunten lo que pasó la semana pasada. Pero escríbelo y sigue y léelo. No nada más lo tenga en el teléfono, léelo. Put it as your wallpaper, sigue leyéndolo. Que Dios no miente, Dios no miente. Y si no estamos en fe, tampoco Dios lo va a hacer. Porque las pruebas que pasamos es por una razón. Pero eso tampoco da la excusa de que, me siento débil, yo sé que Dios tiene un propósito. No siento desánimo, sé que Dios entonces tiene un propósito, pero me voy a quedar aquí. No, sabemos que es un propósito, con un plan que Dios tiene para seguir moldeando esa vasija que somos cada uno de nosotros para utilizarnos. Ya Jesús hizo lo más difícil. Jesús murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y yo vivo quejándome por cualquier cosa, dudando por lo más mínimo, cuando ya Jesús hizo el más grande sacrificio para mí. Y no fue fácil para Jesús. No fue fácil. Jesús pasó por tantas cosas. Y nosotros vivimos quejándonos. Y hay veces que yo miro a las personas, wow, de verdad que a veces uno se le olvida por lo que otras personas pasan y uno piensa que lo que uno tiene aquí, que la batalla de uno es lo más que nadie nunca te va a entender, donde hay personas pasando por peor. Pero podemos llegar a esa tierra prometida, podemos llegar a esa promesa que Dios tiene en nuestras vidas. Dios nos habla día a día en su palabra, pero otra vez está en nosotros leer, escudriñar, ¿verdad? Sacar días de ayuno para leer su palabra, para que el Espíritu Santo nos dirija, porque no nada más leer por leer. Te adoramos, Jesús. No nos olvidemos de las maquinaciones del diablo. Volvemos otra vez, el diablo pone esa thoughts in our brain. Nos dice, Dios no está ahí, su presencia no, ni trates porque Él no te va a escuchar. Esa oración, no sé, como que no llegó. ¿Es Dios hablando? No sé, no creo. No dudemos que eso es lo que quiere el diablo para desviarnos de este camino, para desviarnos de donde Dios nos sacó, para que volvamos para allá. Eso es lo que quiere el diablo, que volvamos al mundo, hacer lo que estábamos nosotros haciendo. No le demos paso al diablo en nuestra vida. Lo que quiere es desviarnos, sacarnos del propósito de Dios. Jesús fue tentado. ¿Y qué hay de nosotros? Vuelvo otra vez a lo mismo. Hay veces que pensamos que somos los únicos que pasamos por cosas. Porque ¿por qué me pasa a mí? Yo le di mi vida a Cristo, porque estoy pasando por tantas cosas. Jesús fue tentado. El Hijo de Dios fue tentado. Eso a veces lo decimos tan fácil, pero de verdad no lo procesamos. Entra a veces por un oído y sale por el otro. Pero si Jesús fue tentado, nosotros vamos a pasar por peor. El diablo no se rinde, va a seguir. Te veo hoy en gozo, te veo hoy que estás llena, que Dios te habla. Te deja sola unos cuantos días, quizás una hora, quizás unos meses, no sabemos. Pero vuelve otra vez. Cuando dejamos esa puerta abierta de la duda, Él vuelve y entra, y vuelve a seguir hablando, y sigue hablando en nuestra vida. Y seguimos cayendo en ese hoyo como Pedro.
No podemos darle paso al diablo. Tenemos que pelear contra la duda con oración, fe y ayuno. No dudes de la razón por la cual Dios te sacó de Egipto, casa de servidumbre. Y nunca olvides de dónde Dios te sacó. Esa es la clave para nunca volver atrás. Amén. Y así entrego lo que Dios me ha entregado en esta noche. El Señor les bendiga, les continúe bendiciendo.